Agradezco mucho la comunicación para platicar sobre este personaje al periodista y escritor experto en temas de crimen organizado y narcotráfico, José Reveles. José, muchas gracias por su tiempo. Buena noche. Muy buenas noches, Juan Pablo, a la orden. Los Zetas, un cártel que nació a principios del milenio y se extinguió, a diferencia de otros cárteles, muy rápido, José, pero que hizo muchísimo daño, uno de los cárteles más sanguinarios, encabezado por Osiel Cárdenas Guillén. Sí, lo que ocurre es que él los contrató como sicarios, eran militares de élite que fueron entrenados en escuelas especiales en los Estados Unidos y en otros países y simplemente los contrató. Y después cuando él fue preso y extraditado, ellos decidieron, antes de eso, decidieron hacerse un cártel por sí mismos y se convirtieron en uno de los grupos delincuenciales más violentos y con un entrenamiento especializado, incluso en torturas. Entonces se hicieron muy famosos. Han bajado un poco el nivel de importancia, pero lo tuvieron durante todo ese tiempo, durante varios quinquenios, en toda la costa, desde la frontera norte del Golfo de México hasta el Caribe. Todo eso dominaron los Zetas. Sí, ¿y cómo fue que el gobierno, a diferencia de otros cárteles, José, se propuso a acabar con la estructura fundamental, es decir, Omar Treviño, Miguel Ángel Treviño, Heriberto Lascano, Rogelio González Pizaña, el propio Osiel Cárdenas, Arturo Guzmán, es decir, de entre los grandes líderes de este cártel, de este derivado del cártel del Golfo, pues unos fueron abatidos, otros detenidos? Sí, porque fue un grupo al que se atacó muchísimo durante unos 15 años. No es que no se atacara a los otros, pero, por ejemplo, se dejó operar con mucha tranquilidad al cártel de Sinaloa, creció el cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que el Golfo era muy combatido y los Zetas particularmente, ¿no? El Golfo ahora está dividido, ¿no? Pero los Zetas fueron muy ferozmente combatidos por las autoridades, como que les interesaba mucho acabar con ese grupo, precisamente porque salió de las filas del ejército. ¿Qué decir de Osiel Cárdenas Guillén, 21 años tras la cárcel? Hoy pareciera recibió pues una oportunidad de libertad. Hay poca precisión en los detalles, pero salió de una prisión en Estados Unidos. Sí, parece que no lo van a enviar a México. Él de alguna manera ya se previno, consiguió amparos para declarar que los delitos por los que está acusado en su propio país han prescrito, por un lado. Por otro lado, él solo cumplió 21 de los 25 años a los que estaba condenado. De hecho, lo iban a condenar a cadena perpetua, pero negoció y por revelar algunos detalles de su propia operación, de su propio grupo, y entonces le quitaron más de 12 cargos Sí. y se quedó con unos pocos, con los cuales además entregó $50 millones oficialmente, aunque hay quienes dicen que entregó más dinero, pero bueno, eso entregó oficialmente a una corte y eso hizo que se le redujera la condena a los 25 años que quedaron en 25. Está muy joven, tiene 57 años. ¿Cuál suele ser el futuro, maestro Reveles, de los capos que consiguen a través de buen comportamiento, de declarar, de ser testigos protegidos, este tipo de beneficios ante las autoridades estadounidenses? ¿Cuál suele ser el futuro? Es decir, pocas veces regresan al narcotráfico, sobre todo porque están bajo la mirada de las autoridades en Estados Unidos. Sí, él va a estar 5 años en libertad vigilada. Sí. Va a tener que estarse reportando a las autoridades y difícilmente puede retomar las riendas del negocio porque pues lo tienen ya en la mira, Sí. ya muy localizado y no se sabe, por ejemplo, en el caso del hijo del Mayo Zambada, el Vicentillo, que asimismo consiguió una reducción de pena, de hecho no fue ni procesado ni condenado, sino que negoció con Estados Unidos
fue testigo, Sí. también colaborador, ahora está libre y millonario, porque él entregó no 50 millones, te entregó 1.273 millones de dólares Y lo que se quedó. en Estados Unidos, ¿no? Sí, Ese es un ejemplo, por ejemplo, de alguien que ya la libró y está libre, que ya no está condenado, porque nunca fue condenado, fue un arresto administrativo. y Y caso, fueron sus colaboradores, los mellizos Flores, que son de origen mexicano, pero nacidos en Chicago, sí. Margarito y Pedro Flores, que también ya están libres después de que les incautaron 2.000 millones de dólares en casas y departamentos que construían con dobles paredes, que metían el dinero en bolsas con al Sí. aire, al vacío y con aire acondicionado en estos lugares llamados caletas en Colombia para guardar 2.000 millones de dólares. O sea que Sí, estamos entregan hablando. un bajo porcentaje del obtenido. ¿Cómo? Entregan un bajo porcentaje del obtenido y siguen siendo millonarios ya ganando la libertad. Maestro, muchas gracias, gracias por su tiempo. Le agradezco sus comentarios y como siempre un gusto. Con muchísimo gusto. Muy buenas noches. Gracias, es José Reveles, periodista y escritor especializado en estos temas del narcotráfico y del crimen organizado. Ciel Cárdenas Guillén fue liberado tras 21 años de cárcel.